Conformación del Estado peruano y boliviano. Integrantes del grupo: Luciano Lourido, Franco Ruiz, Luis de Marí e Ignacio Villagra. Mi nombre es Luciano, voy a hablar de los hechos que antecedieron a la independencia del Virreinato del Alto Perú, hoy conformado por los países de Perú y Bolivia. Para hacerlo voy a hablar de los pueblos originarios, ya que conformaron la mayor parte de la población en ese momento y lo siguen siendo en la actualidad en el caso de Bolivia. Pueblos que por lo general son generalizados como pueblos incaicos o pueblos andinos, y en realidad son pueblos de culturas muy diferentes entre sí. No son pocos los autores que coinciden que no había movimientos independentistas entre los indígenas del Alto Perú. Y en realidad veían con tanta desconfianza a un criollo del Virreinato del Río de la Plata como un criollo limeño, y ni hablar como un español. No eran actores que les despertaran confianza ni los veían como líderes, pero sí tenían inconvenientes económicos que traían muchos conflictos y revueltas. El más conocido fue liberado por Tupac Amaru II a finales del siglo XVIII, por el tema de la mita. La mita era un fenómeno netamente local porque estaba vinculado con las obligaciones de los pueblos originarios de cumplir horas en la extracción de minerales para la corona. Pero lo que debemos preguntarnos es por qué era un problema en ese momento para los indios, la mita, y no en otros. Y para eso tenemos que retrotraernos a 30 años antes, donde comenzaron las reformas económicas por parte de la corona que afectaron fuertemente a la economía de Perú. En principio, la liberación del comercio entre los puertos de las colonias, y de estos con los puertos de España, trajo como consecuencia un derrumbe de los precios monopólicos en Perú. A mediados del siglo XVIII se estima que había en el puerto de Lima mercaderías por 22 millones de pesos, cuando la economía anual de Perú era de 5 millones de pesos. Es decir, estaban atascados en el puerto porque nadie los retiraba por la gran crisis económica. El golpe final fue en 1778 la creación del Virreinato del Río de la Plata, es decir, la separación administrativa que trajo como consecuencia pérdidas en los ingresos de Perú. Y esto sumado en una crisis de las minas. Entonces, los indígenas, después de cumplir con la mita, podían o hacer horas pagas en las minas o su comercio para proveerse su economía. Ahora, con una Perú en crisis, esto no lo podían hacer y sin embargo la mita la tenían que seguir abonando. Tupac Amaru II era un heredero de los últimos incas y que dieron una revuelta que terminó en una toma fallida de Cusco y en un sangriento asesinato, que fue aleccionador y en realidad trajo bastante descontento en el pueblo indígena y que quedó en la historia por otro lado. Pero también ahora hablemos de los factores mundiales que llevaron a la independencia de esta zona. Uno de los más importantes es la batalla de Trafalgar, en donde el Reino de España perdió la mayoría de la flota en manos de la potencia naval inglesa, lo que impidió que por muchos años el control naval de las colonias por parte de España. Pero sobre todo a principios del siglo XIX, la invasión de Napoleón y el encarcelamiento del rey Fernando trajo una crisis política excepcional en España que se vio representada por el establecimiento de varias juntas, siendo la de Sevilla y finalmente la de Cádiz la que tuvieron más relevancia. De todas formas, estos hechos en sí no trajeron deseos independentistas propios del Alto Perú, sí de las regiones que la circundaban. Por ejemplo, el Virreinato del Río de la Plata, que realizó 3 expediciones antes de las más conocidas, las de San Martín y la de Bolívar. Estas expediciones no fueron muy amables con la población indígena y en algunos casos bastante sangrientas, y también generaron un recelo con los movimientos independentistas del Virreinato del Río de la Plata. Pero lo que sí lograron es que el virrey Abdíscar permitiera, acompañado por una resolución de Sevilla, que algunos puntos de Bolivia y Perú elijan sus propias autoridades. Esto con el tiempo luego comenzaron a pedir también ejército para defenderse de las expediciones de los virreinatos del Río de la Plata o de la Gran Colombia.
Al obtener una cierta independencia política y sumado a una posición de fuerza pública, poco a poco fueron logrando una idea de independencia más cercana. Pero igualmente lo que yo quiero sobredimensionar es que la diferencia entre el virreinato del Río de la Plata y la Gran Colombia es que la independencia del Alto Perú fue una independencia concedida y no una independencia generada en su base. Eso es muy importante para entender lo que pasó posteriormente, ya que el virreinato del Alto Perú siguió con la lógica de colonia, inclusive después de su independencia. Y el motivo de esto es un poco que cuando se genera la independencia en un lugar, también se adaptan todas las relaciones sociales que van llevando a esa revolución, cosa que por supuesto en Perú y en Bolivia nunca ocurrió. Bueno, como explicó mi compañero sobre las independencias de Bolivia y Perú, en los primeros años de vida independiente de estos dos países, las luchas políticas y sociales definieron sus trayectorias históricas, moldeando el poder y la estructura estatal de ambos países. Las divisiones se centraban en cómo formar el Estado y quién controlaría los ámbitos político, económico y social. Bueno, tras independizarse en 1825, Bolivia experimentó intensos conflictos sobre si debía permanecer independiente o unirse a Perú o Argentina. Simón Bolívar promovía una república independiente, pero muchos comerciantes de Potosí preferían la anexión a Perú, mientras que otros sectores apoyaban unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina. Este desacuerdo reflejaba la falta de unidad en el movimiento independentista, en el cual las élites criollas intentaban consolidar su poder dejando a las comunidades indígenas excluidas y en una posición subalterna, o sea, dejándolos al margen de todo esto. El general Andrés de Santa Cruz intentó resolver estos conflictos creando la Confederación Perú-Boliviana en 1836, que era una unión política militar bajo su liderazgo. Sin embargo, esta unión generó tensiones internas y regionales, ya que Argentina y Chile la veían como una amenaza, lo que llevó a su disolución en 1839 tras la batalla de Yungay. Bueno, luego, después de su independencia en 1821, Perú también enfrentó inestabilidad política, las cuales las disputas entre centralistas liderados por Lima y federalistas en el sur y la sierra aumentaban por las diferencias socioeconómicas y étnicas. Aunque las élites limeñas controlaban el poder, las regiones rurales e indígenas quedaron marginadas, como pasó en Bolivia. El sur, con economías cercanas al altiplano boliviano, resistía la independencia apoyando al ejército realista, incluso después de su proclamación en Lima, reflejando también su rechazo a la influencia limeña. Los pueblos indígenas esperaban reformas tras la independencia, pero su situación no mejoró, lo que generó levantamientos como el de Tupac Amaru II, que inspiraron posteriores movimientos contra el nuevo régimen republicano que replicaba las injusticias coloniales. El Perú fue escenario de guerras civiles protagonizadas por caudillos como Agustín Gamarra y Ramón Castilla, quienes luchaban por el poder a través de golpes de estados, lo cual generaba una inestabilidad que dificultaba la formación de un estado cohesionado.
Bueno, luego también estaban las disputas entre liberales y conservadores. Tanto en Bolivia y Perú, las luchas entre liberales y conservadores marcaron las primeras décadas de la vida republicana. Los liberales apoyaban el libre comercio, que era una mayor participación ciudadana, y querían limitar el poder de la iglesia y los militares. Por otro lado, los conservadores defendían un modelo centralizado con influencia de la iglesia y un ejecutivo fuerte. En Bolivia, los conservadores, que estaban ligados a la iglesia y a las grandes propiedades, buscaban mantener los privilegios tradicionales, mientras que los liberales, influidos por ideas de ilustración, impulsaban un gobierno más democrático. En Perú, las mismas divisiones existían. Los liberales promovían modernizar la economía y reducir el poder de la iglesia, mientras que los conservadores defendían los intereses de las élites y grandes haciendas limeñas. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañero. En Latinoamérica, el imperialismo se ha encargado de influenciar en los países para garantizar sus necesidades. Por supuesto, Perú y Bolivia no están exentas de dicha intervención. Perú y Bolivia son dos países cuya historia y desarrollo han sido profundamente influenciadas por las dinámicas imperialistas, especialmente durante los siglos XIX y XX. Comencemos por Perú, ¿sí? Tras la independencia de España, el país se encontró en un estado de conflicto y fragmentación. Esta situación debilitó su soberanía y facilitó la intervención extranjera. Un ejemplo claro es la influencia de Gran Bretaña, que, interesada en sus recursos naturales, como lo son el guano y el salitre, promovió la inestabilidad política y apoyó gobiernos que favorecían sus intereses económicos. Esto desató más adelante en la Guerra del Pacífico, la cual tuvo lugar entre 1879 y 1884. Esto no fue otra cosa que una manifestación de esta lucha por los recursos. En esta guerra, Perú, Bolivia y Chile se enfrentaron, resultando Perú la gran derrotada. ¿Sí? El neocolonialismo también jugó un papel crucial, ya que el país se volvió dependiente de las inversiones extranjeras, especialmente en lo que a industria minera se remite, por lo cual se demostraba que las élites económicas peruanas a menudo colaboraban con los intereses extranjeros, perpetuando esta dependencia. Nos suena familiar, ¿verdad? Muy parecido al modelo agroexportador argentino, solo que con otros fines. Ahora hablemos de Bolivia. Este país también sufrió las consecuencias de la lucha por los recursos, perdiendo su acceso al mar durante la guerra con Chile. Bolivia fue explotada por inversores extranjeros, lo que exacerbó las tensiones sociales, especialmente entre las comunidades indígenas, que fueron privadas de sus derechos, pero también fueron privadas de su tierra, de su estilo de vida, de sus costumbres. ¿Sí? Se las fue relevando, fueron quedando a un costado, sin tener en cuenta cómo eran afectadas por todo este proceso. El imperialismo ha dejado huellas, no hay ninguna duda de eso, y huellas muy duraderas, tanto en la economía, la política y la sociedad boliviana, a su vez también como en la sociedad peruana.
por lo cual podemos llegar a una conclusión de que el imperialismo, sin ninguna duda, ha dejado una marca indeleble en ambos países. Una marca que hasta el día de hoy muestra sus efectos a causa de esta influencia y por lo cual se sienten en las estructuras de poder y en las luchas por la soberanía, la justicia social, tanto en Perú como en Bolivia. Por lo cual es entender estas dinámicas históricas para poder abordar los desafíos actuales y futuros que enfrentan estas dos naciones. Llegados a este punto, procederemos a narrar la conformación de los estados liberales oligárquicos a nivel institucional y la consolidación de sus clases dominantes, en lo que hoy conocemos como el Estado Plurinacional Boliviano y la República del Perú. Dando comienzo a Bolivia, la política agraria procampesina propuesta en 1871 por el presidente Agustín Morales no duró demasiado, ya que el presidente Tomás Francisco Amatller, quien asumió en 1874, promulgó una ley de exvinculación de tierras comunales que desconoció toda forma colectiva de propiedad. La conformación del Estado en Bolivia se produjo a partir de la disputa por el control de la tierra en contra de las comunidades indígenas. Se creó así un modelo económico y político basado en el interés de la clase dominante, cuyo epicentro político fue la ciudad de Sucre, desde donde esta clase se consolidó como oligarquía ligada al comercio exterior. Con la derrota de Bolivia en la Guerra del Pacífico, perdió la salida al mar, pero además trajo aparejada una crisis de legitimación en cuanto a la dominación de su régimen oligárquico. Fueron los conservadores quienes accedieron al poder en 1884, hasta que estalló en La Paz la revuelta liberal en 1898. La Guerra Federal, dada en 1898 y 1899 entre liberales y conservadores, dio la victoria a los sectores oligárquicos que controlaban la exportación de estaño. La capital de Bolivia pasó de Sucre a La Paz, articulando un nuevo núcleo de poder político ejercido de forma oligárquica por un grupo muy reducido de propietarios mineros absentistas. Si bien los inversores eran nacionales, el capital se concentraba en tres grandes empresas que depositaban sus ganancias en el exterior y operaban como verdaderos enclaves. El correlato institucional de este proyecto económico implicó la secularización del poder político y la creación de instituciones públicas como el Banco Nación, la institución del voto restringido por una minoría alfabetizada o por quienes tenían un nivel mínimo de renta financiera. De este modo, la participación política fue muy limitada, y en este proyecto la mayor parte de la población, especialmente los indígenas, quedaron excluidos. La oligarquía boliviana buscó la construcción de un ser nacional que incluía a las comunidades indígenas, pero con el objetivo de construir una sociedad homogénea, basada en la forma de vida y cultura de los blancos criollos. Para ello, se dictó el Estatuto para la Educación de los Indígenas en la lengua castellana. A pesar de que la población era quechua o aymara y no utilizaba el castellano. Yendo a Perú, Perú se adentra en la independencia bajo el modelo republicano, en un contexto de luchas internas entre caudillos militares, representando contradicciones de sus clases dominantes, todo por hacerse con el poder en la naciente república. Los conflictos con Sucre, en Bolivia, y con la Gran Colombia, contra la influencia bolivariana, fueron etapas signadas por el enfrentamiento entre el sector más rígido del conservadurismo peruano y los grupos liberales.
La era del guano posibilitó el sostenimiento económico del Estado peruano, conducido políticamente por una oligarquía que impulsó el fomento del sector exportador y su inserción en el mercado mundial. Pero el ocaso de la era del guano en Perú coincidió con dos guerras devastadoras. Una con España, dada en 1866 hasta 1871, debido a la deuda externa, y otra con Chile en la famosa Guerra del Pacífico, dada en 1879 hasta 1883. Guerra donde Perú se alió con Bolivia. La guerra contra Chile terminó en un desastre, con la pérdida de Tarapacá, Arica y Tacna. Después de estas guerras, los grupos conservadores lideraron la recuperación del país, estableciendo un pacto oligárquico de dominación. Andrés Avelino Cáceres, también conocido como el Taita Cáceres, gobernó Perú desde 1886 hasta 1890. Aprovechando la fragmentación del poder regional, Cáceres sí logró cierta estabilidad política, pero no pudo consolidar el Estado peruano. La era del guano había sido un periodo de prosperidad para Perú, gracias a la exportación de guano, el cual era un fertilizante natural. Sin embargo, la sobreexplotación de este recurso y la dependencia económica del país llevaron a una crisis económica y política. El triunfo de Pirola expresó la vigencia política de los hacendados que generó la condición para la formación de la República Oligárquica, llamada también República Aristocrática, conducida entre 1895 hasta 1919 por un sector de la oligarquía conocidos como los civilistas del conservador Partido Cívico fundado en 1871. Durante la República Aristocrática, el Estado peruano estuvo ausente como tal, debilitado en contraposición del dispositivo represivo de los hacendados, cristalizado en el régimen gamonalista con el que sometieron a los campesinos. Como expusimos anteriormente, la historia económica del Perú en el siglo XIX estuvo profundamente influenciada por la explotación de dos recursos naturales clave, el guano y el salitre, que los colocaron en la economía mundial de la época. En 1830, el Perú exportaba alrededor de 700 toneladas de salitre de la provincia de Tarapacá, pero el gobierno peruano, al ver mayores ganancias en el guano, desestimó el potencial del salitre, lo que generó un grave error estratégico. Durante la década de 1840, la firma británica Anthony Gibbs White Sons estableció un monopolio sobre el guano, pagando alrededor de $15 por tonelada y vendiéndolo a 50 en Europa. Este periodo fue testigo de un auge económico bajo en la presidencia del gran mariscal Ramón Castilla, que ejerció de 1845 a 1851, durante el cual se aprovecharon las riquezas generadas por el guano, ya conocido desde la época de los incas, y por supuesto el salitre. Sin embargo, la situación cambió drásticamente a finales de la década de 1860. En 1868, José Balta asumió la presidencia en un contexto de creciente deuda pública y una caída significativa de los precios del guano. Para abordar esta crisis, Balta encargó en ese entonces a Nicolás Pirola, ministro de Hacienda, negociar un acuerdo que culminó en el famoso contrato Dreyfus, que otorgó a una firma parisina el monopolio de la venta de guano en Europa, desplazando a los consignatarios peruanos. El salitre, por su parte, había sido utilizado desde el periodo colonial por los españoles para la fabricación de pólvora, y su explotación comercial comenzó en 1826. A medida que avanzaba la década de 1870, el salitre se volvió el recurso más exportado por Perú, incluso superando al guano. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando Bolivia impuso altos impuestos a las empresas chilenas en Antofagasta, lo que desencadenó en la Guerra del Pacífico, donde Perú y Bolivia se aliaron contra Chile. Este conflicto resultó en la pérdida de los salitrales por parte de Perú y dejó a Bolivia sin acceso al mar.
A pesar de la riqueza que generaron el guano y el salitre, su explotación no resultó en el desarrollo económico sostenible ni para Perú, ni Chile, ni Bolivia. Por el contrario, continuaron enfrentando altos niveles de pobreza. En cuanto a la dimensión territorial de Perú y Bolivia, en el periodo de 1840 y subsiguiente, podemos decir que en la década de 1840 fue un periodo muy importante para estos dos países, en los cuales hubo un marcado crecimiento de cambios políticos, económicos y territoriales. Estos dos países, Perú y Bolivia, con una historia complicada, se encuentran en el proceso de cooperación nacional después de independizarse de España, periodo en el que hubo varias independencias en todo el territorio del continente sudamericano, especialmente en el siglo XIX, donde Perú logró su independencia en 1821 y Bolivia la obtuvo en 1825. Si nos referimos un poco a la política, en esa década de 1840 no había una política abierta y los gobiernos cambiaban con frecuencia su ideología y su postura, lo que generaba conflictos internos y luchas de poder. Hablando específicamente de Perú, Perú cuenta con una geografía muy diversa, por lo cual incluye océanos, montañas, bosques. Esta geografía le permite ser un gran exponente para generar un desarrollo económico y social. Pero esto a su vez genera conflictos y conflictos regionales, peleas con otros países vecinos, el momento en el cual Perú enfrentaba dificultades en su propio territorio, particularmente contra Chile y Colombia, lo que desembocó en un conflicto que determinaría el futuro de la región. Por otro lado, Bolivia también tiene recursos naturales, pero especialmente ligados a la minería, ¿sí? Muchos recursos minerales, que la hacen muy importante en la región, pero sin embargo, su terreno, el cual es montañoso, plantea grandes desafíos para el transporte de esos minerales, generando el aumento del costo de ese transporte, y lo cual hace pensar que tienen que planificar muy bien esto para generar el desarrollo económico que necesitan. Por supuesto, hay pérdidas regionales. Bolivia también enfrenta conflictos regionales, especialmente con Chile y Perú, pero se intensificarán en las próximas décadas. Estos países, a su vez, tienen un gran intercambio cultural y comercial. A pesar de las diferencias, todavía existe hoy día un intercambio cultural y comercial entre los mismos. Las rutas comerciales son importantes para la economía de los países involucrados. Pero todos, a su vez, sufren la influencia de las potencias extranjeras. La intervención de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Estados Unidos también afectó el territorio y la política de estas regiones. La geografía de Perú y Bolivia, en 1840, refleja no solo la geografía general, sino también la complejidad de las relaciones políticas y sociales. Fue un periodo en el que se desarrolló en las décadas subsiguientes y creó el terreno para conflictos regionales que afectaron en gran medida a la identidad nacional de los dos países.